Buenas tardes a nuestros amables televidentes. El día de hoy tenemos la grata visita del doctor Roberto Castillo Gambini, quien es el intendente regional de la ciudad de Ica. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. En principio quiero hacer llegar el saludo del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, Freddy Solano González, quien agradece precisamente que nos dé un espacio para hablar sobre la problemática del trabajo forzoso en el Perú y específicamente en la región Ica. Muy bien, doctor. Doctor, yéndonos de lleno al fondo, ¿cuál sería la normativa de las cuales se ven estos casos de trabajo forzoso en el Perú? Bien, nosotros tenemos una normativa que es la Ley General de Inspección del Trabajo, la Ley 28.806, y su reglamento, el Decreto Supremo 019-2006-TR, en donde ahí especifican las infracciones a las que podrían incurrir las empresas, en este caso específico, si es que los empleadores contratan a trabajadores y los tienen en una situación de trabajo forzoso. Esa es la normativa que nosotros usamos para eventualmente multar a aquellos empleadores que cometen estas inconductas. Doctor, ¿cuáles serían las consecuencias del trabajo forzoso? Bueno, nosotros primero conceptualizamos el trabajo forzoso como aquel trabajo, aquella prestación de servicio en la que el trabajador realiza estas tareas, pero bajo un esquema de amenaza, de intimidación. No lo hace voluntariamente, sino todo lo contrario. Entonces, estos elementos del trabajo forzoso hacen que, por ejemplo, ¿no?, en el tema de lo que es la amenaza, estamos viendo que pueden darse, por ejemplo, ¿no?, empleadores que podrían amenazar al trabajador de que si es extranjero, por ejemplo, de denunciarlo en migraciones y con una consecuente deportación del país, o si es un nacional, una amenaza incluso de denunciarlos con denuncias falsas a sus padres incluso o a sus madres, o amenazarlos de que le van a dar violencia física o incluso hasta violencia sexual. Entonces, esta serie de amenazas hacen de que el trabajador eh, pudiera verse pues obligado finalmente a prestar un servicio que no quiere, pero dada esta amenaza tiene que hacerlo porque si no ve un peligro para él o incluso para su propia familia. Entonces estamos en un esquema donde el trabajo no es voluntario, lo cual pues es totalmente contrario a lo que debe de suceder, porque el trabajo en el Perú, como todos sabemos y está en la Constitución, es un trabajo en el cual pues uno escoge con quién trabaja, dónde trabaja, hasta cuándo trabaja. Qué bien, doctor. Doctor, ¿cuáles serían las modalidades del trabajo forzoso? Bien, nosotros tenemos mapeado de que hay una serie de formas establecidas, típicas. Por ejemplo, encontramos que se dan casos en los cuales a la persona de repente la están trasladando de un lugar lejano hacia la capital o en realidad a cualquier centro de trabajo, pero la traen de un lugar fuera y le quitan, por ejemplo, su documento nacional de identidad. Los tienen encerrados o incluso los tienen dándoles alimentos, de repente hasta hospedaje, pero si bien le dan hospedaje o si bien le dan alimentos, el hecho es que finalmente ese hospedaje y ese alimento les es cobrado precisamente al trabajador con sumas muy onerosas, más allá de las del mercado. Eso tiene como propósito que el trabajador eh, asuma deudas fraudulentas, de tal manera que al llegar el fin del mes o el fin de semana, el pago de los sueldos finalmente ya no alcance ni siquiera para pagar ello. Entonces se van incrementando las deudas del trabajador y de esa manera se lo retiene en contra de su voluntad. Entonces son rasgos típicos que se están dando en esta modalidad de trabajo forzoso cuando existen ellas.
Doctor, ¿podríamos estar hablando sobre la esclavitud? ¿De repente habría una diferencia entre trabajo forzoso y esclavitud? Exacto, ¿no? Podríamos decir en todo caso que estamos en una forma de esclavitud moderna, ¿no? Porque se está disfrazando la prestación de servicios con un pago que finalmente no llega. Y no llega precisamente por lo que decíamos, porque están sujetando a la persona con deudas fraudulentas. Le pueden dar incluso al trabajador jabón, le pueden dar pasta dental, le pueden dar el agua, la luz, y todo se lo van a cobrar. Y finalmente esas deudas son impagables. Entonces se genera un círculo vicioso y al final estamos en lo que se conoce precisamente como una forma de esclavitud moderna. Hay un disfraz del pago de una remuneración, pero esta nunca llega a las manos del trabajador, sino por el contrario, es utilizada para enriquecer a estos malos empleadores. Bueno, doctor, ¿habría una diferencia o cercanía de repente entre el trabajo forzoso y la trata de personas? Es una buena pregunta, ¿no? Porque en realidad el trabajo forzoso se puede dar por sí solo sin utilizar el mecanismo de la trata de personas. Pero en muchos casos, cuando hay trata de personas, que quiere decir que se ha trasladado a una persona, se lo ha conducido a un lugar, generalmente se termina en trabajo forzoso, porque hay incluso unas mafias que solventan precisamente este tipo de mecanismos para trasladar a las personas de sus lugares de origen, ofreciéndoles pues buenas remuneraciones, buenas condiciones de trabajo, y solamente lo que hacen es engañarlos para luego trasladarlos y poder aquí tenerlos, retenerlos, y a partir de ahí usufructuar precisamente con la prestación de servicios. Pero, como decíamos, la trata de persona pudiera ser utilizada para conseguir mano de obra y por lo tanto trabajo forzoso, pero podría ser también que no se utilice la trata de personas y simplemente a las personas de la zona, de la ciudad, los pueden atraer con diferentes engaños, y una vez que ingresan al centro de trabajo pueden ya desplegar, sin haber usado la trata de persona, sino porque el trabajador se acercó voluntariamente, y ya ahí, a partir de ahí, se puede generar una serie, como decíamos, de retención del DNI, de creación de deudas fraudulentas, de amenazas, ¿no? Porque siempre el trabajo forzoso siempre va a ir con una amenaza, ¿no? Decíamos, la denuncia a la justicia, incluso denuncias falsas, en su mayoría, ¿no? Con cualquier tipo de amenaza, incluso hasta pegándoles, ¿no? Podría ser la amenaza de la violencia, o podría ser que se les golpee finalmente, o también sufran violaciones, porque estamos hablando de un tema que podría estar ligado también a la violencia sexual también. Doctor. Doctor, de repente, como para ampliarnos un poco más, de repente, ¿no? Evidentemente estamos hablando de delitos graves, ¿no? De repente también se podría dar hasta la extracción de órganos, quizás, en estos temas. Sí, de repente podría estar combinado, ¿no? Y aprovecho para decir, ¿no? Que si bien nosotros, por ejemplo, como SUNAFIL, vamos a intervenir en estos casos de trabajo forzoso, y finalmente podemos sancionar, podemos multar a través de un procedimiento de fiscalización y luego sancionador con multas muy onerosas, esto también va acompañado de la intervención, por supuesto, del Ministerio Público y de la Policía Nacional, porque paralelamente se puede estar generando lo que son delitos. Así que el tema del trabajo forzoso puede tener una responsabilidad administrativa que desde SUNAFIL podemos terminar con multas, sancionándolos a esos empleadores, pero de otro lado no escapa a que pueda haber también una sanción ya por la vía penal con la pena privativa de la libertad. Y debo agregar también que las multas para el trabajo forzoso son de las más altas que tiene SUNAFIL. Bueno, y eso obedece a que el trabajo forzoso pues es una materia
de las más abominables consideradas laboralmente. Ya se ha proscrito el trabajo forzoso y por eso cuando se imponen multas, y estamos hablando por ejemplo de una microempresa, podemos y debemos multar, porque así está en la norma, con 50 unidades impositivas tributarias si es el caso de una microempresa que está haciendo trabajo forzoso. Pero si es una pequeña empresa, vamos a multar con 100 unidades impositivas tributarias. Y si es una empresa que no es micro ni pequeña, por lo tanto es considerada mediana y gran empresa, ahí vamos a estar multando con 100 unidades impositivas tributarias. Entonces son cifras muy altas que precisamente lo que quieren es que no se incentive a utilizar estos mecanismos, sino por el contrario, que se erradique el trabajo forzoso. Qué bien, doctor. Doctor, entendemos que usted recién está tomando el cargo, ¿no? Digamos, en este año en la Sunafílica. De repente ha habido un caso resaltante, digamos, de las cuales haya habido el trabajo forzoso, que ustedes hayan intervenido. Mire, aquí en Ica no ha habido como tal, y por eso precisamente estamos en los medios y queremos precisamente que la ciudadanía debe conocer de que nosotros como Sunafil tenemos un aplicativo que se llama Alerta contra el Trabajo Infantil y contra el Trabajo Forzoso. Queremos que la ciudadanía nos colabore, porque tenemos indicativos de que habría en Ica este tipo de trabajo. Pero necesitamos información, necesitamos porque este tipo de trabajo obviamente es subrepticio, no está a la vista de las autoridades, de la policía, ni siquiera de nosotros como Sunafil. Por eso solicitamos a la ciudadanía que si conoce un trabajo forzoso en algún centro de trabajo, ya sea porque están viendo de que hay trabajadores pues que laboran todo el día, todos los días de la semana, se escucha pues de repente que hay violencia contra trabajadores, de repente a través de algún familiar les ha pasado alguna información, nos haga llegar a través de este aplicativo, repito, se llama Alerta contra el Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso, que solamente poniendo esas palabras en el Google le va a salir, le va a dirigir a nuestro aplicativo y de manera incluso anónima pueden poner esa denuncia. Pueden poner la dirección del lugar, del centro de trabajo, incluso les permite que adjunten una fotografía del celular, un video que podrían tomar y algún dato más que podrían aportar, de tal manera que nosotros vamos a intervenir, por supuesto, también dando cuenta y en forma articulada con la Policía Nacional y con el Ministerio Público, porque como decíamos, no solamente se trata de una responsabilidad administrativa en estos casos, sino que esto también le pertenece al ámbito penal. Por eso solicitamos que nos brinden esa información para combatir precisamente y erradicar algo tan abominable como el trabajo forzoso. La ciudadanía debe saber pues que el trabajo forzoso viola de los derechos fundamentales laborales más preciosos que tenemos, como es la libertad de trabajo y como es, por ejemplo, la dignidad propia del trabajador. Entonces tenemos que trabajar unidos y claro, yo he asumido la Intendencia Regional de Ica desde el 9 de febrero y vamos a hacer las coordinaciones precisamente con el Ministerio Público, con la Policía Nacional para intervenir en estos casos. Ahí el compromiso por eso de Sunafil para tratar de hacer todos los esfuerzos para erradicar este grave mal. Qué bien, doctor. Ya saben los empleadores a ponerse atentos, ¿no? En no cometer este tipo de delitos, toda vez que Sunafil siempre está presente, pues, ¿no? Ahí para fiscalizar. Doctor, con respecto a las sanciones administrativas a los empleadores, ¿cuáles serían? Vemos que va más de los 50 UITs. ¿Se aplican este tipo de sanciones administrativas? Sí, totalmente. Como decíamos, estas multas
son las consideradas muy graves y además son de las consideradas insubsanables. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos a un empleador que está haciendo trabajo forzoso en su personal o alguna parte de su personal, esas multas no las va a poder subsanar de ninguna manera. Es diferente, por ejemplo, con lo que ocurre con otro tipo de incumplimientos. Por ejemplo, ¿no? Si no paga gratificaciones un empleador a su trabajador y hay una denuncia de por medio, entonces el empleador puede hacer su denuncia a SUNAFIL, nosotros vamos a hacer la fiscalización correspondiente y de acuerdo a la norma, el empleador durante la etapa de fiscalización puede pagar la gratificación, puede incluso pagar los intereses correspondientes y no va a haber multa. Entonces, ahí la norma está permitiendo precisamente una subsanación. Sí, claro, habría multa en el tema de gratificaciones si la empresa muestra su renuencia, que pese a que hay un mandato de que se cumpla, que se ponga derecho, la empresa no lo hace, ahí sí hay multa. Pero si subsana en la etapa de fiscalización, ahí no hay multa. Y por eso decíamos que, por ejemplo, ese es un ejemplo de lo que es infracciones subsanables. Pero en el caso de trabajo forzoso, una vez detectado el trabajo forzoso, que es el trabajo que se ha hecho, decíamos nosotros, con amenaza, que no es voluntario, con la retención del trabajador, ahí la empresa no va a poder subsanar. Va a tener que pagar sí o sí la multa y las multas son de las más caras, ¿no? Decíamos, cuando hablábamos de 50 UITs, estamos hablando de 257.500 que tendría que pagar una microempresa. Y cuando hablamos de 100 UITs, estamos hablando que la empresa, en este caso la pequeña empresa, tendría que pagar 515.000 soles, o sea, más de medio millón. Y si hablamos de una empresa que no es ni micro ni pequeña, tendría que pagar 100 UITs, que actualmente viene a ser más de 1.030.000 soles. 200 UIT, 1.030.000 soles. Entonces son montos que deben llamar a la reflexión a todos los empleadores que estarían en este tema del trabajo forzoso y a no hacerlo, porque la sanción es la denominada muy grave en el tema de la tabla de multas de SUNAFIL. Nosotros tenemos una tabla de multas, pero esta es una multa especial. No hay otras infracciones que tengan esta cantidad en monto no es tan elevado en otro tipo de infracciones. Qué bien, doctor. Doctor, con relación a, digamos a la trata de personas, es un horario un poco delicado, pero de repente no viendo nuestro acontecer diario, nuestra sociedad iqueña, lo que está aconteciendo, lo que sucede aquí en las calles, ¿no? De la calle Camaná, sobre todo calle Bolívar, sobre la trata de personas, los migrantes, que están en un tema, ¿no? La Fiscalía, la Policía y SUNAFIL han articulado algo para evitar la trata de personas y ocupando la expresión, ¿no? Las meretrices que se encuentran en nuestras calles, ¿no? Para la erradicación, o qué se está viendo sobre ese tema, doctor. Bien, aquí en la región Ica siempre ha habido articulación tanto con la Fiscalía como con la Policía Nacional y se está precisamente interviniendo en diferentes actividades económicas, pero sobre el tema específico, ¿no? Sobre los migrantes, sobre la explotación sexual, ¿no? Nosotros como SUNAFIL podríamos también intervenir, dado que finalmente el tema del trabajo tiene que ser siempre remunerado. Ahora, si a partir de ahí se dan ya ilícitos penales, ya le compete al Ministerio Público, pero nosotros siempre vamos al tema del pago por una prestación de servicios. Entonces, en todos los ámbitos siempre vamos a estar presentes y, como decíamos, este 2024 vamos a seguir articulando y precisamente ahora hemos estado oficiando precisamente a la policía, al Ministerio Público,
para reunirnos y poder hacer mesas de trabajo, dado que, como decíamos, hemos tomado la gestión el 9 de febrero. Vamos a continuar precisamente en esa senda, porque no se puede intervenir en el ámbito laboral cuando a su vez también se está dando precisamente ilícitos penales. En ese caso, siempre vamos a articular con las instituciones correspondientes. Bien, doctor, muy buena la información a nuestra ciudadanía. Ya saben que pueden comunicarse con SUNAFIL en forma anónima, si fuera posible, dar unas denuncias en forma lo que suceda, ¿no? Para evitar este tipo de delitos. Volvemos después de la pausa comercial con otro tema muy recurrente también en nuestra ciudad, que es la obligación, ¿no?, que tienen las instituciones educativas privadas. Regresamos después de la pausa comercial con nuestro invitado, el intendente de SUNAFIL.